Estamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad, como siempre decimos, reflejada en los diarios, portales, también en las redes sociales y por supuesto en los diversos canales de comunicación. Vamos a empezar por las portadas. Esta de gran importante en este día miércoles 12 de enero, Cuba denuncia los 20 años de abuso e ignominia en base ilegal. Aquí está clarísimo lo que ha planteado durante todo este tiempo Cuba. Ya son 20 años de escándalos, abusos en territorio cubano ilegalmente ocupado en la bahía de Guantánamo por parte de los mayores violadores de derechos humanos en el mundo. Eso remarcó en su cuenta personal de Twitter el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a propósito de la denuncia realizada por expertos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dijeron los relatores del organismo multilateral? Subrayaron que la base naval de Guantánamo es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuenta y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado. Es lo que publicó la ONU en su página web, una declaración que calificó las prácticas allí como inaceptables. De esto, ¿qué dirá el mundo entero? Si la ONU lo castiga de este modo, simbólicamente hablando, a Estados Unidos con lo que hace en la base militar ilegal, invasiva de Guantánamo, pues nada. No veremos en ninguna parte absolutamente nada. Qué bueno que lo destaque en su portada y tiene sentido que el periódico Granma de Cuba lo haga. No vemos en ninguna parte esto y por supuesto pasará al olvido porque cuando se trata de Estados Unidos evidentemente todo queda de lado. Pero ahí lo tenemos. Qué bueno que lo destaque Granma. Pasamos. Folia de Sao Paulo, la inflación del 2021 pasa el 10%, un poco mayor que desde la época de Dilma Rousseff, es lo que se está planteando ahí. Índice es de 10,6%, el más alto desde el 2015, es lo que se destaca, se ve, se aprecia en lo que se está informando desde el día de ayer. Es decir, el nivel de inflación se disparó. En los últimos 6 años no se había tenido un índice tan alto, el 10,6% de inflación en Brasil, y lo destaca Folia de Sao Paulo. Ustedes pueden apreciar en el cuadro superior, ahí tienen 10,6. En el 2015 fue el momento más alto de los últimos años, 10,67 con Dilma Rousseff, que inmediatamente al siguiente año cayó, pero en cambio lo que vemos con señor Jair Bolsonaro es que eso parecería estandarizarse ahí. Antes, cuando fue en el 95, el 22,42%, y en el 2002... ahí tienen con el 12,53. En los gobiernos de Lula, de Dilma, salvo ese año crítico, que también fue crítico en el mundo, pues la inflación superó el 10%. Y ahora Jair Bolsonaro se encuentra en esa situación. Y vale destacar la fotografía central a propósito de las inundaciones en Brasil. Ahí se puede apreciar una vista de Carioca, es en el estado de Pará de Minas, donde efectivamente hay una inundación enorme. Se aprecia cómo se han desbordado incluso las centrales hidroeléctricas de ese país, a propósito del cambio climático, que está bien que se lo discuta constantemente. Y aquí, como siempre decimos, parecería que el diario El Universo del Ecuador se aleja de la realidad, habla de las vacunas, está bien, y dice se proponen plazos para los abortos en los casos de violación. Y lo que pasó el día de ayer con 3 asesinatos está aquí abajo. Primeros días de enero de 2021 se registra la muerte violenta diaria en promedio, pero no se habla de lo que pasó en la cárcel de Esmeraldas. Es decir, la crisis carcelaria en el Ecuador no ha concluido y arrancó en el mes de enero, el 11 de enero, con 3 fallecidos o asesinados, habría que decirlo con mayor precisión, más. Pero eso no está en el universo. ¿Por qué? Porque de esa manera protegen a su jefecito, al señor Guillermo Lasso Mendoza. En la parte de acá hay algo que da cuenta también de otro grave problema. El Consejo de la Judicatura reacciona sobre las visas canceladas por Estados Unidos a los jueces. El Consejo de la Judicatura busca conocer quiénes son los funcionarios judiciales que forman parte de la lista. En el Ecuador, como en otros países, pero ahora, a propósito de esto, parecería que el certificado de honorabilidad, el requisito para ser funcionario público, para ser funcionario de la Corte de Justicia, para ser funcionario, para ser juez,
magistrado o funcionario judicial, parecería que es la visa de los Estados Unidos. Y el Consejo de la Judicatura le pide que por favor le pasen la lista. Ahí tienen eso. En mi cuenta de Twitter ustedes pueden apreciar un mensaje a propósito del comunicado del Consejo de la Judicatura sobre esta denuncia que se hizo de que 300 personas habían sido retiradas la visa de Estados Unidos, entre las que constaban, según el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, que parece ser el Ministerio del Interior del Ecuador, pues aparecen jueces y funcionarios públicos. ¿Por qué no publican la lista? Claro, porque escogerán a quién atacar y ahí quedará todo. Pero bueno, el universo de eso no dice nada. Pasamos. Página 12, a propósito de lo que ayer ya fue una discusión amplia en Argentina, unos 700.000 usuarios, sobre todo en la zona norte del conurbano, es decir, en la zona alrededor de la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, se quedaron sin luz justo cuando el termómetro rozaba los 40 grados. No se olviden que están en la época de calor en Argentina. La empresa Edenor, responsable del corte, lo adjudicó a un accidente externo al sistema eléctrico. 6 horas después se había normalizado el servicio, aún con decenas de miles de hogares a oscuras, pero la investigación oficial y la adjudicación de responsabilidades recién empieza. No es un ataque al sistema eléctrico como hacen los terroristas en Venezuela. Esta es la responsabilidad de quien gobierna la ciudad de Buenos Aires, quien gobierna el macrismo. Y ahí tiene, nos vamos a un corte con la vela encendida, destaca en su portada el día de hoy, página 12, que además la ha colocado en negro. Ahí tienen ustedes. Y acá, efectivamente, lo que decíamos de Guantánamo, que bueno que lo destaque el página 12, Guantánamo, a propósito de lo que mencionábamos de la portada de Granma. Ya son 20 años del uso irresponsable, ilegal y violador de derechos humanos de la base de Guantánamo. Pasamos entonces a la tercera de Chile, a propósito de lo que sigue viviendo. No se olviden que además de estos momentos hay una serie de memes, de mensajes, de audios, de videos, distorsionando las palabras, las imágenes, los gestos, las frases de Gabriel Boric. Hay un ataque virulento de la derecha que habría que controlar. Ayer incluso con Paola Dragni, nuestra corresponsal, intercambiábamos información de qué manera las fake news, los bots, etcétera, han comenzado el ataque a Gabriel Boric. El titular de acá, por supuesto, tiene que ver con aquello: impuesto a los súper ricos, un arma de doble filo para la nueva administración. Arma de doble filo, ¿por qué de doble filo? Porque no les gusta a ellos. Pues ahí tiene. El manual para la llegada del presidente electo a la moneda, mostrar bajo perfil y coordinación con Piñera. Manual. Son las fórmulas tradicionales republicanas que el propio Estado chileno ha convertido en rituales. Pero ya sabemos que efectivamente habrá un ataque mediático contra el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque lo consideran comunista, de izquierda, y como tal tiene todas las condiciones para ser víctima y blanco de los ataques. Y aquí el titular principal: gobierno explora fórmulas para acoger reparos del equipo de Boric en la licitación de litio. Explora fórmulas. Señores, ustedes ya hasta aquí llegaron, ya se les acabó el gobierno prácticamente, así que deje en paz, deje que el nuevo gobierno asuma sus responsabilidades, sus obligaciones y, por supuesto, dejen que gobierne. Entonces no se hagan los loquitos con lanzar cosas de última hora, como por ejemplo la licitación de litio, que es el gran negocio de ciertas transnacionales, a las cuales evidentemente el señor Sebastián Piñera, que ustedes lo ven ahí en la parte inferior con muchachos, estudiantes que asistieron a su despacho, tiene altos intereses. Ahí lo tienen. Pasamos al ABC de España, a propósito de lo que ya mencionamos el día de ayer. Justo a estas horas habíamos mencionado que alrededor de la mitad de Europa se contagiaría en las próximas semanas si el ritmo de contagios continúa en la misma velocidad. Eso es lo que hay que expresar, ese condicional: si el ritmo de contagios continúa a la misma velocidad. No es que ya se va a contagiar, así que los de ABC tendrían que poner ese dato muy sencillo, pero muy importante. La Organización Mundial de la Salud afirma que en los primeros 7 días del 2022 se notificaron 7 millones de casos en el continente. En España, los expertos auguran que el máximo de infectados llegará a finales de mes. Señores, no se olviden de destacar si el ritmo de contagios continúa igual. Y a propósito de esto,
15 millones de personas se han contagiado en todo el planeta en las 2 últimas semanas, según los informes de la Organización Mundial de la Salud. El sudeste asiático sobre todo, y también Europa y Estados Unidos, por supuesto. Pero donde menos contagios o casi no hay un ritmo de contagios de la misma magnitud es en África. Así que esta portada, si bien es cierto, llama la atención, alerta sobre la realidad, porque ahí se ve fotografías en la fotografía se ve a personas sin la mascarilla, otras con la mascarilla. Evidentemente esto da cuenta de cómo se está comportando el mundo. También hay un elemento que es clave, por supuesto, si el ritmo continúa, y otro, si es que los antivacunas no siguen con su lucha para que no se inocule a la población en general en el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, consideran que no es necesario y que mataría a las personas. Pero bueno, ese es otro debate. Pasamos a los portales informativos y ahí vemos el número de contagios que, como decíamos, del día lunes había rebasado la cifra de los 300 millones de contagios y ahora está en 314 millones. Por eso decíamos que hay unos 15 millones de contagios más en las últimas 2 semanas. Vamos a ir por las cifras de aquí. 314 millones 301 mil 848 contagios en el planeta entero, es decir, 15 millones más de lo que teníamos hace pocos días atrás. Fallecidos 5 millones 522 mil. Efectivamente hay menos ritmo de muertes, pero el contagio es alto. Y contagios en América Latina, lo que le decíamos, vamos a superar la barrera de los 50 millones y ocurrió prácticamente en las últimas horas. 50 millones de contagios en América Latina, fallecidos 1.564.000 que tenemos este momento. Y en Estados Unidos están ya en los 63 millones de contagios, es decir, en 3 o 4 días superaron la barrera de los 60 millones de contagiados. Y esto no es para alegrarse, ni hacer una disputa, ni romper récords, sino que da cuenta de cómo se disparó la situación en los Estados Unidos. Número de fallecidos, 863.000. Hay un mejor control, una mejor atención con respecto al impacto que puede tener en la vida y en la gravedad de la salud de las personas. El titular principal de Telesur a estas horas: México registra nuevo récord de contagios por la COVID-19. ¿Y cuántos son? Aquí dice, el país latinoamericano registra a la fecha un total de 4.170.000 contagiados acumulados desde la COVID-19, así como 3.363.000 personas recuperadas y 300.574 defunciones desde que arrancó la pandemia. Pero lo que habría que destacar, y se debió haber puesto, es que desde el día de ayer había un ritmo de crecimiento del contagio diario muy alto, más de 10.000 contagios, y eso efectivamente da cuenta de un problema grave. Ahora bien, aquí sí está la noticia de lo que ocurrió en Ecuador. Enfrentamientos en la cárcel de Ecuador dejan 3 reos muertos, asesinados. Esto no está en los portales. ¿Por qué? Porque se trata del gobierno del señor Guillermo Lasso y la prensa tradicional, corporativa, de derecha, neoconservadora. Esto puede afectar la imagen de quien dijo que iba a acabar con las mafias. No ha acabado, al contrario, siguen los muertos. La inflación de Brasil en 2021 fue del 10,6%, 10,06%, la mayor en 6 años. Y Argentina condena declaraciones del Reino Unido sobre Malvinas, que ya se ha tratado. Pasamos a otro portal informativo importante, la agencia informativa de Cuba, Prensa Latina. Dirigentes internacionales asistirán a la toma de posesión en Honduras. No se olvide que en los próximos días se desarrollará este gran acontecimiento. Xiomara Castro asume como la primera mujer en gobernar este país centroamericano. Importante, estaremos pendientes. Y por supuesto no se olviden que Telesur tendrá una cobertura muy importante de este acontecimiento. Como ayer igual hablamos en Enclave Política a propósito de las elecciones de febrero de Costa Rica. Hay elecciones ahí y nada indica que habrá un ganador en primera vuelta. Por el contrario, habrá segunda vuelta en el mes de abril, si no me equivoco. Y aquí está Noticias de América Latina y el Caribe Nodal. Chile. Gabriel Boric pide al Congreso aprobar el indulto para presas y presos políticos del estallido social. Lo planteó, lo dijimos el día lunes, que estaba ya explícita la decisión, el pedido de Gabriel Boric, porque efectivamente fue parte de su campaña electoral, fue parte de su agenda política y además de su relato político alrededor del respeto a los derechos humanos, que en Chile
con el gobierno, el Estado y el aparato neoconservador, fascista en algunos casos, evidentemente no cede a ninguna presión. Así que si es que esto ocurre, pues habrá que tener presente de qué manera responde el Congreso al pedido del presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Y acá al costado derecho 3 informaciones importantes. El gobierno argentino condenó expresiones del secretario de Defensa británico sobre las Malvinas a propósito de lo que dijo, reiteró una de sus posturas prácticamente de considerar que esa es una zona estrictamente británica y que pueden hacer lo que les dé la gana desde ahí. Las lluvias ocasionaron 10 muertes más en Brasil en las últimas 24 horas y lo que ya mencionamos del presidente cubano condenó los 20 años de la ocupación de Guantánamo en la isla caribeña. Pasamos al Confidencial, un diario importante que da cuenta de lo que ya se mencionaba al principio. Alemania registra un nuevo récord de contagios con 80.000 nuevos casos de coronavirus, efectivamente, y en la parte inferior, el comité que investiga el asalto al Capitolio cita a 3 personas más del entorno de Donald Trump. Esta investigación continuará y ojalá tenga los resultados que muchos esperan, es decir, justicia y transparencia de qué exactamente ocurrió ahí y quiénes movieron todo ese andamiaje, no solamente de personas, sino de medios para impedir, es lo que querían, impedir la posesión de Joe Biden. Vamos cerrando entonces con esto. La agencia española AF, Biden pide cambiar las reglas del Senado para proteger la democracia. ¿Cuáles reglas? ¿Qué reglas va a cambiar para proteger la democracia? Lo único que hace falta es que se cumpla la Constitución, pero efectivamente son asuntos internos de Estados Unidos que nadie tiene derecho a meterse, pero sí a comentar como ellos hacen con otros países. El presidente de Estados Unidos pidió apoyo este martes por primera vez en un cambio en las reglas del Senado para poder sacar adelante leyes que combatirían las crecientes restricciones al voto aprobadas a nivel estatal en su país al opinar que la democracia está en juego. Una democracia donde no necesariamente el voto es universal, obligatorio, directo, sino que ya sabemos que funciona a través de colegios electorales. Unos estados votan más, otros tienen más derechos, otros tienen menos, y así se elige presidente de los Estados Unidos. Pero eso que funciona en Estados Unidos es su responsabilidad. Hagan el voto universal, directo, obligatorio para todo mundo y verán que las cosas cambian. Así como ocurre y le exigen a otros países, como por ejemplo Estados Unidos se preocupa de las elecciones en Barinas, en Venezuela. También ocúpense de su propia democracia a ver si les funciona bajo las reglas, por ejemplo, del sistema electoral venezolano. Si se aplicara el sistema electoral venezolano en Estados Unidos, veamos si es que gana Biden o gana Trump o otros en las gobernaciones de los Estados Unidos. Veamos, veremos. Ojalá algún día pueda pensarse en aquello. Y hasta ahí llegamos. Más información tendremos en otros espacios informativos. Ahora nos vamos a una primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur.
Domingos. Solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del comportamiento y del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Iniciamos con Ecuador. Nuevos enfrentamientos se registraron en una cárcel de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, al norte de este país. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad informó que 3 reos murieron en la cárcel de la ciudad de Esmeraldas. Sus decesos se producen tras un nuevo incidente en el sistema carcelario que sufrió frecuentes enfrentamientos entre bandas durante el año 2021. La institución señaló que los enfrentamientos fueron controlados y que la Fiscalía coordina acciones para establecer autores materiales e intelectuales de este caso. Este suceso se suma a otros ocurridos en los últimos meses que han causado la muerte violenta de 325, más los 3 de ayer, 328 muertos en el año 2021 y lo poco que va de Ecuador. Ahí tienen la crisis carcelaria y la masacre carcelaria que se vive en el Ecuador. Continuamos en este país andino, veamos el siguiente tuit relacionado con lo que mencionaba hace un momento, la revocatoria de los jueces. La visa estadounidense como requisito para ser juez, magistrado y o funcionario judicial. El Consejo de la Judicatura y su presidenta han revelado la condición real de su autonomía, entre comillas, soberanía, entre comillas, y prestigio, entre comillas, institucional. Así se entiende por qué no piden a Joe Biden extradiciones, porque si les quitan la visa a los jueces y magistrados, ¿por qué la Embajada de los Estados Unidos no nos devuelve, no extradita a los autores del feriado bancario, a los violadores de derechos humanos y a quienes tienen persecución por actos de corrupción en los Estados Unidos? ¿Por qué no hacen eso? Si Estados Unidos quita las visas a jueces y magistrados porque supuestamente son corruptos, ¿por qué no nos manda a banqueros que están allá? Está un expresidente como el señor Yamil Mawad. Están los hermanos Isaías, dueños del banco, del Filan Banco. Ahí está. Y veamos el comunicado, que es muy importante. ¿Lo pueden subir, por favor? Porque ahí hay una cosa que es muy importante. Él dice, a través de los canales regulares con base en el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas. El segundo punto del comunicado es sumamente importante para tener presente. Les va a pedir la señora María del Carmen Maldonado, que es la presidenta del Consejo de la Judicatura, le va a pedir a los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas. ¿De cuándo acá la visa se constituye en el certificado? 1, de honorabilidad, 2, el certificado que le da trabajo a un juez y 3, de que si no la tiene, ¿qué van a hacer? Lo van a tumbar, lo van a votar, lo van a enjuiciar. Entonces, ahora resulta que si uno tiene visa estadounidense, pasa por alto. Pero si le han cancelado la visa en Estados Unidos, los señores jueces y juezas tendrán problemas. Ese es un comunicado oprobioso de Ecuador, de una institución ecuatoriana. Lo dejamos ahí, usted comente, usted tiene la palabra con respecto a esto. Vamos con otro tema. Este año se desarrollarán elecciones presidenciales en Colombia, Brasil y Costa Rica. Además, Joe Biden enfrenta los comicios de medio término. Veamos más detalles al respecto de este enfoque en el siguiente video.
Y no nos olvidemos que el 9 de febrero son elecciones en Costa Rica también, eso faltaba en ese análisis. Vamos con otro tema. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias reportaron este martes un nuevo récord de casos de hospitalizaciones por la COVID-19. Hay 1.000.000, la cifra por favor, hay 1.343.167 nuevos casos, cifra que representa el mayor total diario registrado en cualquier país del mundo desde el inicio de la pandemia. Esta cifra se produce mientras las hospitalizaciones también se dispararon con una media de 7 días de hospitalizaciones, que alcanzó los 135.574 ingresos el lunes, un 83,1% más que en las últimas 2 semanas. Según las autoridades, los territorios más afectados por el repunte de contagios son la capital, Washington, Ohio, Nueva Jersey y Nueva York. Esto es lo que se tiene como datos graves de Estados Unidos. Hay otros países también muy complicados, por supuesto. Perú es uno de ellos, ya mencionábamos también otros en Europa, pero efectivamente hay un mejor control o quizás un mayor aprendizaje para tratar esta pandemia. Hasta aquí llegamos. No se olvide que en cada jornada hay algo que queda pendiente. Nosotros intentamos cada día recordar, pero sobre todo enfatizar qué es lo más importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.